Bien, ¿me escuchan? Sí, profe, diseño. Bien. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar propiamente con la sesión de hoy, quisiera verificar algunos aspectos que habíamos discutido en la primera clase con respecto a la metodología de desarrollo de este curso durante este semestre. Lo primero que quisiera verificar es si ustedes ya pudieron o ya pueden acceder a la plataforma Moodle y particularmente si pueden acceder ya a esta asignatura. O alguien está teniendo problemas para ingresar al curso en Moodle. Por favor, confírmenme si eso está bien o si hay algún problema para irlo como revisando, dado caso. Si están pudiendo ingresar, por favor, confírmenmelo. Profe, en mi caso a mí sí me aparece. ¿Alguien no está A mí pudiendo? Por también, favor, profe. levante la mano. Levante la mano si hay alguien que... ¿Qué problema tienes con el Moodle? ¿No puedes entrar o no te aparece este curso? No, profe, qué pena, fue sin culpa. Dime. Ya puedo entrar, profe, gracias. Listo. O sea, es importante ir verificando eso, porque como les mencionaba la primera clase, Moodle es como nuestra herramienta de trabajo académica fundamental. A través de esa plataforma yo comparto todo lo que es relevante para el desarrollo de la asignatura. Entonces, por ejemplo, si ya están pudiendo acceder, podrán ver que ahí se encuentra ya el sílabus del curso para que lo revisen. Igual creo que se los había enviado por correo, pero pues ahí ya estaría, digamos que de una forma más permanente. Aparecen otros documentos, aparece una reseña, pero lo que me parece más importante que vean que aparece en Moodle son las grabaciones de las sesiones de clase anterior. Entonces, si hay alguien que no haya podido asistir a alguna de las sesiones de clase anteriores o que a pesar de haber asistido, de repente por problemas de conexión no pudo estar enteramente en alguna de ellas, ahí está el video o ahí están los enlaces a los videos de clase de las clases anteriores para que lo revisen y para que se adelanten con respecto a todo lo que se ha discutido. Lo que hicimos las dos clases anteriores, dos o tres, ya no estoy seguro, creo que son dos, es fundamental, en primer lugar, porque ahí expliqué todo lo correspondiente a la mecánica del curso y porque ahí expuse los primeros o el primer concepto clave que vamos a estar manejando durante este semestre.
Entonces, por favor, si alguien ha tenido problemas, a través de los videos espero que pueda como ponerse al día para poder avanzar de manera exitosa a través del curso. Bien, no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta que hacer con respecto a esto. Bien, lo otro que quería mencionarles es lo correspondiente a los listados. Me parece que ya en Escolaris el listado está actualizado. Entonces, yo creo que ya estaríamos como bien con respecto a eso. Igual, ahoritica cuando haga como una especie de verificación del listado actual, pues cualquier persona que no se encuentre en el listado me comentará si aparece o no para seguir consultando. Creo que, por ejemplo, Aura Sofía, con la cual teníamos como problema con eso, ya me aparece en este momento, Valderrama Aura Sofía. No sé si había otra persona que tuviera problemas con el listado la vez pasada. Dime, Andrés Felipe. Yo, profe, yo tenía el mismo problema. Y ya me apareces. Romero Riaño, Andrés Felipe. Aquí te tengo ya en el listado en Escolaris. Ah, vale, gracias, profe. Entonces creo, por eso les decía, creo que ya estaríamos todos bien en este momento, a la espera de si aparecen más inscritos o algo así. Bien, bien, bien. Entonces, ya verificado y aclarado esto, entremos en materia. La sesión de hoy, yo quiero formalizar ese concepto de antiderivada que nosotros habíamos presentado la sesión de clase anterior. Cuando hablo de formalizar, a lo que hago referencia es que quiero como establecer un lenguaje y una escritura ya más rigurosa que represente ese concepto de antiderivada que nosotros discutíamos anteriormente. Es decir, la clase anterior, digamos que nosotros como que abordamos la parte semántica de ese concepto, como lo que significa, algunas maneras de calcularla, pero hoy vamos a tratar de darle cierto rigor a la escritura. Y ese rigor lo provee un concepto que realmente representa exactamente lo mismo que el concepto de antiderivada, o para ser más preciso, de antiderivada general, pero es un concepto que viene con una simbología propia que hace más cómodo el manejo de las expresiones en este contexto. Y ese concepto es el concepto de integral. A grandes rasgos, y eso lo mencionaba creo que yo la clase pasada, la integral es lo mismo que la antiderivada, solo que en el concepto de integral aparece más riguroso la parte escrita. Y entonces vamos a ser muy estrictos sobre la parte escrita, sobre la manera como se escribe correctamente este tipo de expresiones y la manera como se lee y se expresa uno con respecto a ese concepto. Y una vez hayamos rigorizado eso o formalizado eso, entramos a discutir otras reglas, aparte de las que alcanzamos a discutir la clase anterior, que me permiten calcular antiderivadas o integrales, y de aquí en adelante las vamos a llamar integrales, pero entendiendo que significa lo mismo, de funciones un poco más sofisticadas. Y entonces para eso presento esta definición que espero todos puedan ver en pantalla. Si yo tengo una función cualquiera, la integral indefinida, y aquí se hace este énfasis porque vamos a ver después otro tipo de integral, que es lo que se llama la integral definida,
que tiene ciertas características especiales con respecto a este concepto que traigo acá. Entonces, hay que tener en cuenta que en este momento estamos hablando de una integral indefinida, y esa integral indefinida o integral, la vamos a llamar a secas a veces cuando no haya riesgo de confusión, simplemente corresponde a la antiderivada general de esta función f de x. Entonces, cuando yo digo que voy a calcular la integral de una función, lo que estoy calculando en el fondo es la antiderivada con la constante o con el símbolo constante que representa esa variedad de antiderivadas que tiene una misma función. Con respecto a la notación, y esa es la parte donde voy a tratar de enfocarme al principio, en el símbolo o en la simbología de la integral aparecen dos expresiones muy importantes que uno no puede perder de vista. Uno es el símbolo propiamente de la integral, que es esta integral alargada, que es esta S alargada, que es un símbolo clásico para este tipo de concepto, que se lee como integral de la función que uno vaya a poner a continuación. Entonces, por ejemplo, aquí abajo, esta simbología quiere decir la integral de 3 por x al cuadrado. Entonces, digamos que esa es como la lectura de ese símbolo de integral que estoy presentando ahí. Y la otra parte importante en la simbología del concepto de integral es este símbolo, esta simbología, que la literatura muchas veces la llama el diferencial, que lo que hace es describirme cuál es la variable a la que corresponde la función. No olviden que toda función se define en términos de una variable. Entonces, este símbolo lo que hace es especificarme cuál es la variable. Esa aclaración es muy importante porque cuando uno trabaja con expresiones abstractas, aparece un montón de letras dentro de la expresión. Y entonces es muy importante especificar cuál de todas esas letras que aparezcan en la expresión es la variable. Y por eso este dx me indica que la integral se está haciendo teniendo en cuenta que la variable se llama x en este contexto. Si otra fuera la variable de la integral, si por ejemplo la función estuviera en términos de la variable y, este diferencial se haría en términos de y. Y entonces aquí uno leería la integral de la función f con respecto o teniendo en cuenta la variable y. Entonces eso es parte importante de la simbología. Hay personas que a la hora de trabajar con estos símbolos desprecian este pedacito de acá. Y entonces comúnmente escriben solo la integral, la función, pero no ponen esta expresión. Porque consideran que no es necesaria, porque consideran que no hay necesidad de clarificar la variable. Eso para mí es un error. Y más que nada es un error desde el punto de vista de escritura de este tipo de expresiones. Entonces, siempre que uno trabaje con integrales, uno tiene que poner este simbolito. La letra D, que hace referencia al diferencial, y la letra de la variable a la que corresponde la función. Y todo esto de largo se lee como integral de la función f con respecto a la variable x. Este d es como un con respecto o dependiendo o correspondiente a la variable x. Entonces aquí abajo me está diciendo la integral de la función 3x al cuadrado con respecto a la variable x. Esos son como los detalles, digamos que, del lenguaje que hay que tener en cuenta
a la hora de trabajar con esta simbología. Y el cálculo de esta expresión o de esta integral, como se menciona aquí arriba, pues simplemente es poner aquí la antiderivada más el símbolo de constante. Entonces, en este caso, la integral de 3x al cuadrado con respecto a x, pues sería igual a x al cubo, que es una antiderivada de esta función 3x al cuadrado, creo que ese ejemplo ya lo habíamos discutido la vez pasada, más el símbolo de constante. Y ese símbolo de constante es lo que se conoce comúnmente como la constante de integración. Entonces, lo que estoy diciendo en este momento, o lo que acabo de decir, no es en sí nada realmente nuevo, por lo menos desde el punto de vista conceptual, pero es una forma nueva y es la forma estándar y clásica de referirse a esa idea de la antiderivada de una función. Entonces uno utiliza aquí en adelante la palabra integral. La integral de 3x al cuadrado es igual a x al cubo más la constante de integración. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, sí. Otro ejemplito. Si yo tengo, por ejemplo, y miren que lo que aparece acá es la función a la cual se le quiere integrar o antiderivar. Aquí estoy diciendo la integral de la función e a la x, la exponencial clásica, con respecto a x, es igual pues a e a la x, porque esa es la antiderivada clásica de esa función exponencial. Creo que mencionábamos la vez pasada que la integral, que la función exponencial tiene esa propiedad de que su derivada y su antiderivada son exactamente ella misma. Entonces, en este caso, esta integral es e a la x más la constante de integración. Aquí yo me permito enfatizar sobre la importancia de que esto se escriba bien. Es muy importante que se escriba bien. Y entonces hay dos cosas que no pueden obviar acá. El dx o el d, la variable que corresponda a la función, y la constante de integración. Siempre que uno calcula una integral indefinida, tiene que aparecer esa constante de integración. Es importante en el contexto aplicado. Eso lo veremos después. Entonces, si alguien escribe la integral simplemente como la antiderivada, sin ponerle la constante, eso sería erróneo desde mi punto de vista. O a mi criterio, lo consideraría un ejercicio que no está correctamente hecho. Tiene que venir la constante de integración. Desde ese punto de vista, nosotros podemos reproducir las reglas básicas de antiderivación en términos de este nuevo lenguaje. Y entonces, por ejemplo, yo tendría que la integral de la función constante 1, y miren cómo la escribo, con respecto a x, es igual a la función x, porque pues x es una antiderivada de 1, más la constante de integración. Entonces, todas esas reglas que veíamos la vez pasada se formalizan en este nuevo lenguaje. La integral de la función 0 es simplemente el símbolo de constante, porque sería como una antiderivada de 0, y las antiderivadas de 0 todas son simplemente constantes, entonces uno lo escribe así. La integral de 0 con respecto a x es igual al símbolo de constante solito. Y aquí aparece la regla de la potencia en un lenguaje integral. La integral de x a la n con respecto a x siempre es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. La misma regla de la potencia que discutíamos anteriormente, más la constante de integración. Con respecto a esta regla, que ya habíamos revisado la vez pasada y que hoy retomamos, no sé si la vez pasada yo había mencionado una condición o restricción sobre esa regla.
Y es que esta regla aplica para cualquier potencia, y aquí el n puede ser cualquier número, y eso creo que lo vimos la vez pasada, creo yo, que vimos ejemplos, voy a mirar acá, con exponentes fraccionarios, con exponentes negativos. Eso aplica para cualquier potencia, excepto para cuando la potencia es menos 1. Es decir, esta regla no se aplica si el exponente es menos 1. Y la razón por la que no se puede aplicar la regla para este caso, o para el caso cuando es igual a menos 1, es que si yo aplicara esa regla, aquí me quedaría menos 1 más 1, es decir, el exponente me quedaría 0, y el denominador también me quedaría 0. Y pues claramente nosotros sabemos que por reglas de la matemática no se pueden tener exponentes iguales a 0 en denominadores iguales a 0 en un fraccionario. Entonces, si yo aplicara esta misma regla cuando n fuera menos 1, esto me daría un resultado que no tendría ningún sentido. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Entonces, miren cómo la simbología, en este caso, agiliza la escritura de las cosas. Supongamos que yo quiero calcular la integral de 1 sobre x al cuadrado con respecto a x. Entonces, este 1 sobre x al cuadrado, yo lo puedo escribir como x a la menos 2. Y miren que acá no he calculado la integral. Aquí lo que hice fue reescribir la función de otra manera para poder aplicar la regla de la potencia. Entonces, aquí tengo la integral de 1 sobre x al cuadrado, que es la misma integral que x a la menos 2, y esta integral ahora sí la calculo, y al calcularla pues ya no va a aparecer más este símbolo, y al calcularla me da x a la menos 1 sobre menos 1 más la constante de integración, que a partir de la simplificación algebraica me quedaría menos 1 sobre x más la correspondiente constante. Entonces miren cómo ese ejercicio que escribíamos la vez pasada, como con tanta letra, como con tanta explicación, que esta es la antiderivada, que tal cosa, ese mismo ejercicio en este lenguaje integral se puede hacer de una manera netamente simbólica, siempre y cuando, claro está, uno lo escriba de manera correcta. Y aquí aplico simplemente la regla de la potencia. ¿Vamos bien hasta acá? Preguntas, inquietudes, dudas. Si tienen alguna pregunta, levanten la manita y me comentan. Y yo trataré de clarificar. No, profe, todo claro. Bien. Quiero que miremos otro ejemplito. Y entonces quiero que miremos este de acá. La integral de 1 sobre x con respecto a x. Yo puedo escribir 1 sobre x como x a la menos 1. Es decir, en este paso, en este segundo paso, lo único que yo he hecho, espera, logro separar esto de acá. Ese sí. En este segundo paso, lo único que hice fue escribir 1 sobre x como x a la menos 1. Pero acá yo debo tener en cuenta que para este caso no puedo aplicar la regla de la potencia. Porque vuelvo y repito, esa es una regla que no tiene sentido si el exponente es igual a menos 1. Entonces ustedes dirán, bueno, y entonces si no puedo aplicar la regla de la potencia, ¿cómo calculo esa integral? ¿Cómo calculo la integral de 1 sobre x? Resulta que esa integral o antiderivada
es relativamente conocida. Es decir, la antiderivada de 1 sobre x es de esas antiderivadas que emergen de una manera bastante natural, teniendo en cuenta lo que uno sabe con respecto a la derivación. La antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Todos sabemos que la derivada del logaritmo natural de x, o bueno, esperaría que todos supiéramos en este momento que es antiderivada, que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces, la antiderivada o integral de 1 sobre x sería logaritmo natural de x más la constante de integración. Y entonces aquí abarcaríamos ese caso que no me permite la regla de la potencia. Con esa idea básica, yo puedo calcular la integral de x a la menos 1 o de 1 sobre x. Eso es algo que pienso yo es relativamente claro. Bien, eso es como lo básico con respecto a esa traducción entre el lenguaje de las antiderivadas y el lenguaje de las integrales. Ya teniendo este nuevo lenguaje y ya teniendo esta nueva manera de representar la antiderivada, nosotros vamos a poder abordar con más comodidad el cálculo de antiderivadas o integrales un poco más construidas. Y cuando hablo de antiderivadas más construidas, hago referencia a antiderivadas o integrales que involucran operaciones entre funciones. Y hay dos operaciones básicas cuyo cálculo de la integral surge de una manera más o menos sencilla, que son el caso de la suma y el caso de lo que uno llama el producto por un número o producto por escalar. Entonces vamos a revisar cada uno de esos casos y vamos a determinar cómo calcular integrales y para qué sirve calcular integrales bajo estas nuevas propiedades o reglas del cálculo de la integral. La primera propiedad es una propiedad o regla que surge naturalmente pues del entendimiento que tenemos sobre las derivadas. Cuando uno trabajaba con derivadas, a uno siempre le decían, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y lo mismo con la resta. O sea, esta propiedad de la suma siempre aplica también a la resta. La resta de las derivadas, perdón, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Eso mismo pasa con la integral. Cuando yo tengo una suma entre dos funciones y quiero calcular la integral de esa suma o de esa resta, esa integral se puede calcular como la suma de las dos integrales. Es decir, yo puedo integrar cada sumando por separado y luego sumar el resultado de las dos integrales. Y a partir de eso, yo puedo calcular cualquier integral que involucra una suma, siempre y cuando yo sepa calcular la integral de cada uno de los sumandos. Y entonces, ahí tenemos la regla de la suma para el cálculo de integrales. La integral de una suma es la suma de las integrales y la integral de una resta es la resta de las integrales. Y entonces esto funciona de una manera bastante sencilla. Si yo, por ejemplo, quiero calcular la integral de esta suma, x al cuadrado más x, pues lo que me dice esta regla es que voy a calcular la integral de cada una de ellas por separado. Entonces, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 más la constante de integración
Y la integral de x es x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Aquí hay un detalle técnico que es muy importante tener en cuenta. Si yo miro cada una de estas integrales, cada una tiene su propia constante. Es decir, esta integral iría con una constante, esto iría más c, y esta otra iría con este otro más c. De hecho, uno comúnmente las escribe como constantes diferentes. Entonces uno dice esto es C1 y esto es C2. Eso sería lo formal, formal. Pero en aras de la simplificación, ¿por qué me queda esto así? Pero en aras de la simplificación, estas dos constantes se pueden meter en un solo símbolo de constante. Entonces, para no estar escribiendo una constante por cada integral que uno calcula, lo que uno hace es poner todas las constantes que aparezcan en los distintos procesos de integral dentro de una sola constante. Y entonces la integral me queda x a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 2 más un símbolo de constante que agrupa todas las posibles constantes que hayan podido surgir en cada proceso de integración. Eso, que a veces es como un poquitico extraño, porque ahí como que se mete un rigor bastante fuerte, o se simplifica un rigor bastante fuerte, hay que entenderlo de la siguiente forma. Cuando yo tengo x al cuadrado más x y quiero calcular la integral, calculo antiderivadas de cada uno de los sumandos y al final le sumo la constante de integración. Entonces hago como todo el proceso olvidándome de la constante y al final le sumo esa constante a todo el resultado. O sea, la constante tiene que ir, pero el proceso de integración se hace sin la constante hasta el final, para que en el resultado aparezca la constante completa. Y así me quedaría esta integral utilizando la regla de la suma. ¿Sí es claro ese ejemplo? ¿Sí me hago entender? Pregunten lo que quieran preguntar. Profe, una pregunta. Dime. Es que antes tú lo tenías como constante 1 más constante 2. Si se deja al final, ¿no afectaría la suma completa, por lo que solo se vuelve una constante y pues no 2? Pero eso es lo que acabo de explicar tú, o sea, ¿fue que se te perdió el audio? Porque eso es precisamente lo que acabo de mencionar. No, es Que que yo, eso pues, fue lo que no entendí. lo que pasa es que estas dos constantes, o sea, la idea es, si tengo una constante más otra constante, eso me da una constante. ¿Tú me puedes creer ese pedazo? Constante más otra constante da una constante. Ok, listo, profe. Dale. Eso me permite no tener que poner una constante en cada pedazo, sino agruparla toda al final. Y eso me simplifica mucho la expresión. Porque si yo lo tuviera escrito así todo el tiempo, pues se ve una expresión como demasiado rara, diría yo, o demasiado llena de constantes. Entonces, en esos casos, y en general, cuando hay muchas constantes, uno las puede agrupar en una sola constante en el proceso. Esa es como la idea. Entonces, por eso es que yo les digo, la versión simple para entender esto es decir, yo calculo la integral olvidándome de la constante y se la pongo exclusivamente al final. Porque van a haber muchos métodos muy complejos que involucran varios procesos de integración y si me pongo a meterle constante a cada rato, me queda una expresión larguísima llena de constantes. Pero todas esas constantes las puedo agrupar en una sola. ¿Sí me hago entender? ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe. Gracias. Como por simplicidad. Hay personas muy rigoristas que trabajan con todas las constantes. Entonces trabajan, por ejemplo, si es una suma de 10 funciones, tienen C1 más C2 más C3 más C4 más C10, pero pues lo que les digo, todo eso para nuestro propósito
pues se puede convertir todo en una sola constante. Entonces, por eso es que uno prefiere hacerlo de esa manera. Por ejemplo, miremos este de acá. Miremos esta expresión y vamos a mirarla con cuidado antes de pasar a la siguiente regla. Yo tengo la integral de esta función. La función aquí es raíz de x más x a la 4 menos e a la x. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta regla de la suma o de la resta, por propiedades de asociatividad, yo la puedo realizar con cualquier cantidad de sumandos. Es decir, si tengo una suma entre dos, pues naturalmente. Pero si tengo una suma, o mejor dicho, 3, 4, 5, 6 sumas o restas, yo puedo calcular la integral de toda esa suma o toda esa resta, integrando cada una de las funciones por separado. Cuando es una suma o una resta. Con la multiplicación no va a funcionar así, de una vez lo aclaro, para que no vayan a cometer ese error, y más adelante lo enfatizaré. Esto es con la suma o resta, solamente aplica en ese caso. Entonces, si yo tengo una suma o resta, o sumas y restas mezcladas de varias funciones, como en este caso que son 3, yo para calcular esa integral la puedo separar en tres integrales. La integral de raíz de x, la integral de x a la 4 y acá menos la integral de e a la x. Y entonces, de acuerdo a esta propiedad, que aplica tanto para sumas y restas, el resultado de la integral sería la integral del primero, que nosotros ya lo habíamos calculado por ahí arriba, x a la 3 medios sobre 3 medios, que eso después lo simplificamos si quieren. Vuelvo y repito, aquí debería ir una constante para este ejercicio o para esta integral particular, pero vamos a coger todas las integrales en el caso de la suma y la vamos a agrupar al final. Entonces aquí me queda x a la 3 medios sobre 3 medios, la integral del primero, más x a la 5 sobre 5, que sería la integral de la segunda, que sería la integral de x a la 4, menos la integral de la tercera, e a la x, porque la integral de e a la x, pues es e a la x efectivamente. Y al final pongo la constante de integración, que se representa toda la constante que está involucrada en este proceso. No sé, voy a mencionarlo, aunque espero que eso no los enriede. O sea, no es nada como relevante o importantísimo, pero es simplemente como un comentario. Este proceso de justificar por qué todo se reduce a una constante tiene, digamos, que su justificación matemática y teórica, su demostración, por decirlo de alguna forma, que es relativamente rigurosa. Nosotros no nos vamos a meter con eso, pero hay una justificación para poder agrupar todas las constantes en una sola y no estar escribiendo todos esos símbolos de constante. Entonces, por eso lo podemos dejar de esa manera. ¿Sí estamos bien? ¿Sí me están oyendo? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor, todo claro. Los demás. Sí, señor. Todo claro. Sí, señor. Entonces aquí es donde, como les digo, se formalizan esos procesos de antiderivada, como que se expresan y se rigorizan de cierta manera particular. Otro ejemplo, rápidamente, la integral de 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado menos seno de x. Esto me quedó muy separado acá, para que no lo puedo pegar más. Listo. Y esto me gustaría como sacarlo de aquí. Listo. Es misma idea. En esta integral, yo lo que debo hacer es calcular cada integral por separado. Pero acá, y aquí puse el resultado de una vez,
digamos que intencionalmente, porque algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo así? Que es que aquí era una suma, porque aquí se convirtió en una resta, y si aquí era una resta, ¿por qué se convirtió aquí en una suma? Y pues la respuesta a eso, que yo creo que algunos de ustedes van a evidenciar, si hacen el cálculo por su propia cuenta, es que la integral de 1 sobre x al cuadrado es menos 1 sobre x. Y entonces, pues este más, con ese menos 1 sobre x, que sale de esta integral, pues se convierte en un menos. Es decir, esto iba con un más. Yo quiero escribirlo de manera formal, sería más menos 1 sobre x. Uno lo quiere escribir así bien riguroso. Más menos 1 sobre x, que esa es la integral de 1 sobre x al cuadrado. Y lo mismo pasa acá. La integral de seno de x es menos coseno de x. Eso es algo, digamos que relativamente fácil de deducir. Si yo miro la función seno, una antiderivada para la función seno sería menos coseno. Que ahorita voy a mostrarles como una tablita, o ahorita o la próxima clase, una tablita con las antiderivadas más evidentes, pero, o más inmediatas, pero que, digamos, hay que tener como esquematizadas. La integral de seno de x es menos coseno de x, la antiderivada. Entonces miren que formalmente aquí está el más de acá, aquí está el menos que aparece acá, pero cuando uno simplifica eso con ley de los signos, pues me queda esta expresión. Logaritmo natural de x menos 1 sobre x más coseno de x, más la constante de integración. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Listo. La siguiente regla de integración es lo que se conoce como la regla de la multiplicación por un número, o mejor dicho, o formalmente, lo llaman la regla del producto por escalar. Del producto por un número, producto por escalar. Cuando uno habla de escalar, o la definición de ese tal término escalar, es que uno está hablando de un número constante. Un número constante fijo. Y lo que me dice esa regla, que nuevamente evoca una regla de la derivación, es que si yo tengo una función multiplicada por un número y yo quiero calcular la integral de esa multiplicación de una función por un número, es muy importante tener en cuenta eso, que esto es cuando se multiplica por un número. Si se multiplica por algo que no sea un número, no aplica esta regla de acá. Pero en este caso, lo que me dicen es que yo puedo dejar quieta la constante, lo que llaman sacar la constante de la integral, es decir, dejar quieta la constante, e integrar solamente la función. Esa es la misma idea de la regla de la derivada, que decía que la derivada de una constante por una función es sacar la constante y derivar la función. En este caso, aplica también para el proceso de integración. Y entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta integral, la integral de 4, que es un número, por x a la 8,
Esto a grandes rasgos me dice, saque el número 4, déjelo quieto e integre la función x a la 8, que la integral de x a la 8 es x a la 9 sobre 9. Y nuevamente aquí se pone la constante al final de todo ese proceso. Entonces, en este caso, la integral de 4x a la 8 con respecto a x sería 4 por x a la 9 sobre 9, que uno lo puede escribir como 4 novenos de x a la 9. Lo voy a escribir así, más simplificado acá. 4 novenos de x a la 9 más la constante de integración. Y esa sería la integral de 4 por x a la 8. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 3 por 1 sobre x, pues en este caso sería 3, la constante la dejo quieta, por la integral de 1 sobre x, que eso sería logaritmo natural de x, más la constante de integración. Entonces, la integral de esto sería 3 por logaritmo natural de x más la constante. Para irle dando cierre, déjeme mirar si tengo algo más. Sí, ¿no? Para irle dando cierre a esta idea o a estas reglas que acabo de presentar. Quiero que miren esta integral y miren el manejo que le vamos a dar. Sobre todo desde el punto de vista escrito, es decir, la manera de desarrollar o escribir todo el procedimiento. La integral o lo que está dentro de la integral es toda esta función. 4 por x al cubo más 2 por raíz de x menos 10 por e a la x con respecto a x. Es decir, el integrando lo que va dentro de la integral es estas dos sumas que aparecen acá. Esta suma y resta que aparece acá. Entonces miren cómo uno va desglosando esa integral en integrales más simplificadas. De acuerdo a la regla de la suma, yo puedo separar toda esta integral en tres integrales, que son las que estoy presentando acá. La integral de 4x al cubo con respecto a x, más la integral de 2 por raíz de x con respecto a x, menos la integral de 10e a la x con respecto a x. Lo que hice ahí fue aplicar la regla de la suma y de la resta. Separar la integral en esos tres pedacitos. Cada una de estas integrales tiene un número o un escalar, voy a empezar a llamarlo escalar para formalizar, un escalar multiplicando a una función. Aquí tengo 4 por x al cubo, aquí tengo 2 por raíz de x y aquí tengo 10 por e a la x. Lo que me dice la regla del producto por escalar o la regla del producto por un número es que de esta primera integral, de la primera, le voy a sacar esto de acá aquí. De esta primera integral, yo puedo sacar el número 4. Entonces, saco el 4 y dejo la integral de x al cubo con respecto a x. De esta segunda integral, saco el 2 y me queda el raíz de x. Y de esta última integral, saco el 10 y me queda e a la x. Y entonces, toda esta integral se expresa o se puede expresar utilizando esas reglas de esta forma.
Y entonces, en esta forma, me toca calcular esta integral y esta integral de acá. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Y entonces, lo que viene es calcular cada una de las integrales que me quedaron. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4, que viene multiplicado por este 4 de acá. La integral de raíz de, voy a poner el 4 más bien, no acá, sino lo voy a poner por acá, para que se vea claro. 4 por x a la 4 sobre 4, más, porque aquí va este más, 2 por la integral de raíz de x, que eso es x a la 3 medios sobre 3 medios, esa ya la habíamos mirado, menos 10 por la integral de e a la x, que es efectivamente e a la x. Vuelvo e insisto, de cada una de estas integrales saldría una constante, pero todas esas constantes se agrupan en una constante al final. Y entonces por eso el c iría al final acá. Y entonces este sería el resultado de la integral de toda esta función que mostrábamos al principio, mostrando de manera desglosada la aplicación de las reglas para las reglas que hemos visto hasta ahora para su correspondiente cálculo. Simplificando, y esto ya es netamente algebraico, esta expresión se escribe de esta manera. Rápidamente, el 4 de acá, como está multiplicando, se cancela con este 4 que está dividiendo y solo queda x a la 4. Este 3 medios de abajo, no sé si yo lo había mencionado la vez pasada, que yo lo puedo poner a multiplicar volteándolo, entonces me quedaría 2 tercios multiplicando al 2, entonces me quedaría 4 tercios por x a la 3 medios, menos 10 por e a la x, esa se deja así, más la constante de integración. Y esto de acá sería el resultado de esa integral. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí Sí, fue profe. claro el manejo de ese Sí, ejemplo? profe. Entonces, la idea no es compleja. Hasta este momento, pensaría yo. La idea es como coger una integral muy sofisticada o muy llena, muy gruesa, muy llena de cosas, e irla separando a partir de estas reglas en integrales más sencillas. Integrales que sepamos cómo calcular. Y después, al calcular esas integrales, obtenemos un resultado final, que es el que estoy sombreando en verde. Eso me permite calcular integrales o antiderivadas. Al fin y al cabo, esto de acá es la antiderivada de lo que está aquí adentro, de funciones, digamos que complejas hasta cierto punto, de funciones un poquitico más elaboradas que las funciones que veíamos anteriormente. Ya uno puede empezar a mirar funciones más grandes, pero naturalmente no todas las funciones que nosotros conocemos caen o pueden calcularse a partir de estas reglas que hemos presentado hasta ahora. Por eso tendremos que ir desarrollando métodos más poderosos, más estructurados para poder que hemos visto hasta este momento. Pero ya hemos avanzado un buen trecho. Ya podemos calcular integrales o antiderivadas como de funciones como esta que estamos mostrando acá. Obviamente esto hay que ejemplificarlo mucho más y eso yo trataría de hacerlo la próxima clase.
mostrar más ejemplos que nos guíen sobre la manera correcta de ir escribiendo esto para ir profundizando en ese proceso. Pero digamos que ya tenemos como la base de las reglas básicas para el cálculo de integrales. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues bueno, el tiempo se nos ha acabado, ya son prácticamente las 2, ya son las 2 de hecho. Entonces, hasta aquí dejaríamos. Nos vemos la clase del lunes, si no me equivoco, creo que es el lunes, sí. Y ahí revisaríamos más ejemplitos de esto y entraríamos a discutir otros aspectos del proceso de integración. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos el lunes. Gracias, profe, que estés bien. Chao, Gracias, profe. profe. Cuídate. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.